¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches. Pues buenas noticias, ya sabemos qué va a pasar con el fútbol en México, pero mucho más importante, ya hay una vacuna contra el COVID-19 en China. Bueno, no es que el fútbol no sea importante, pero si nos ponemos a pensar fútbol, vacunas, está fácil, ¿no? Da igual. Quédate conmigo, te platico qué pasa con estas dos situaciones, insisto, más importante la de la vacuna. Bueno, pues como te decía, ya hay noticias en el fútbol y lo comento porque sí es importante. Si te interesaría que te platicara un poquito de eso, pues aquí dímelo, porfa, ¿no? En México importa mucho el fútbol y el día de hoy ya se dijo la FEMEFUT o la Federación Mexicana de Fútbol, dice que el torneo se clausura, no hay campeón. El COVID-19 cruzazuleó al Cruz Azul, lo siento para aquellos que creían que rompían la sequía este año, lamentablemente no es así, y la primera semana de junio van a decir qué onda con las nuevas medidas para el siguiente torneo, pero dicen que al desechar como me decía un buen amigo Yediberto, saludos carnal, pues al desechar este torneo pues ya no les estorba para las posibles fechas del siguiente. Y la selección nacional pues no tiene fechas en 2020 porque la FIFA dice que sería irresponsable en tanto los seleccionados de cada nación pues no se pongan de acuerdo con sus diferentes clubes en el mundo. Hasta ahí las cosas. Y te decía, creo yo, mucho más importante, se acaban de dar resultados muy positivos en una vacuna contra COVID-19 en China en su fase 1. Ahora, esto no nos dice que ya tengamos la cura para la enfermedad, desafortunadamente no es así. Lo que sí está siendo positivo es que esta vacuna que fue implementada en 108 adultos entre 25 y 60 años, adultos sanos, pues empezaron a dar cierta capacidad de resistencia a la enfermedad. ¿Qué pasa? La vacuna utiliza un vector adenovirus 5 que se supone generaría en los primeros 14 días inmunidad o cierta capacidad de resistencia a la enfermedad, en este caso al virus, y toda la reacción que debería tener una vacuna, pues en los 28 días posteriores, o sea 14 en los que generan los anticuerpos y los otros 14 deberían ser los días de reacción, y aquí fueron reacciones mínimas, dolores de cabeza, dolores muscular, fiebre, un poco de náuseas y ya, que son reacciones que muchas otras vacunas suelen de por sí generar. Entonces esto, insisto, es solo fase 1 de la vacuna, pero es alentador porque dicen, si la fase 1 se demostró bastante buena y prometedora, en una fase 2 que ya está arrancando ahorita en China, en otras partes del mundo se están quedando todavía un poquito con la 1, en la fase 2 están ya arrancando con un espectro de 500 personas, porque decían 108 es una muestra demasiado pequeña y obviamente pues son sanos, no es gente contra la cual ya podamos combatir directamente la enfermedad confirmada con esta vacuna, es gente que sigue siendo sana y van a ser ahora 500, pero ¿qué es lo interesante de esta fase 2 que China ya va a echar a andar? Va a meter a gente arriba de 60 años, adultos sanos de más de 60 años, que este es el sector en riesgo que más le preocupa al mundo. Entonces es interesante cómo ya va a empezar esta segunda fase en China y esperan ver los resultados y los efectos posteriores no solo a 28 días, sino a 6 meses. Entonces el mundo está a la expectativa de lo que pase, porque sí es prometedor poder tener una vacuna que genere estos anticuerpos, incluso que pueda atacar de manera violenta al virus y por lo tanto creer que ya podemos tener una cura. Que con esto no podemos dejar de lado la posibilidad de tener acceso a esta cura. Ya la OMS lo dijo, que garantizar la cura no garantiza curar al mundo. ¿Por qué? Pues porque tener la cura es una cosa, pero la capacidad de producirla y distribuirla de manera equitativa y justa al mundo es otra cosa. Y si la riqueza, los alimentos no se han podido repartir de manera correcta, pues nada nos garantiza, según la OMS, y yo creo que es correcto, que pase lo mismo con una cura tan ansiada por todos los países, en donde sería natural que los países más poderosos, es decir, las grandes potencias, pues tengan el primer acceso o el acceso más rápido y inmediato o el primero a la vacuna para la gente que ellos de manera a su criterio distribuyan quién sabe cómo. Si es de pensarse, los franceses todavía ni hay cura y están un tanto escépticos de esto, pues cada nación tiene sus reacciones, obviamente. Habrá quien diga, es que incluso los kits de detección del virus de China eran pésimos, ¿qué nos garantiza que su vacuna lo sea? Yo entiendo el escepticismo, pero la realidad que es un avance para la ciencia y creo que es un poquito de luz al final del túnel, sin duda alguna lo es. Entonces, pues ojalá, habrá que estar esperando al menos 20 días para que los chinos nos digan cómo va esta cosa, tal vez el mes. Ojalá sean buenas noticias para que ya podamos pasar a una fase 3 que se supone ya podrían meter a más gente e incluso ya intentar tratar con las
con las vacunas, obviamente según lo que pasa en fase 2, a gente infectada. Pues así las cosas, gente, pero la situación es grave. La crisis sigue siendo difícil para muchos países, la contingencia se sigue agudizando para algunos países, especialmente en América y Latinoamérica. Va a dar un golpe todavía más fuerte el que está dando. México aseguraba haber aplanado la curva y pues, nos acaban de recorrer 15 días más la contingencia. Entonces habrá que ver qué políticas toman los países. Yo insisto, por favor, apóyame viendo el análisis de la doble curva que te dejo por acá, porque podemos ver por un lado que en Latinoamérica pasan cosas como en Brasil, que de repente detectan más de 20,000 infectados en un día, cosas como México, que decía que iba a regresar a su normalidad en junio y lo echan 15 días más, o cosas como en Estados Unidos, donde a pesar de tener una crisis que se agrava, donde es el pico de la pandemia en el mundo, dice vamos a abrir la economía, sí o sí. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Y cuál es una muestra fuertísima de Trump? Que dice, las iglesias se abren. O sea, Trump acaba de decir que nos hace falta orar más y no orar menos. Es una fuerte demostración de necesidad de abrir la economía. ¿Por qué? Porque si hay algún reaccionario o algo, pues ponerle una iglesia naturalmente también alivia un poco ese estrés. Y yo no digo que esté mal, simplemente está abriendo todos sectores, todos al por mayor, y eso va a generar una ola de apertura económica en toda Latinoamérica, porque en América, nos guste o no, mandan los Estados Unidos. Pues hasta aquí la información, gente, ojalá te haya servido un poquito de esto, y sí, esperemos que haya buenas noticias pronto. Sean felices, cuídense mucho. Gracias.